Bien, hoy día nos toca estudiar el libro de Zacarías, capítulo 8. Ya pasamos el 6 y el 7, y el 6 fue la última visión de los 4 carros. Hoy día nos toca, y el 7 hablaba de obedecer mejor que ayunar. 8, futura, Jerusalén futura, ciudad santa. Es el capítulo 8. Tiene 23 versículos, por eso vamos a hacerlo en uno. Después el otro capítulo viene ya más resumido, eso lo vamos a hacer en 2. Oramos al Señor para entrar a la lectura y ver qué hermosa y bella la palabra del Señor. Amén. Padre, te bendecimos, te honramos, te damos gracias por el día que tú nos das, por el momento que tú nos entregas para también leer tu palabra, estudiarla, meditarla, Señor. Bendícenos a través de tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, capítulo 8 tiene 23 versículos, así que vamos a entrar y vamos a ir con la ayuda. Dice así: Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran gozo, con gran celo, y con gran ira la celé. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo, y con gran ira la celé. Tiene una riqueza literaria en la plenitud y coloca la palabra celé. Celé es igual a ser celoso, estar lleno de celo, emoción o pasión, tener envidia o ser excesivamente posesivo en relación con algo o con alguien, ¿ya? Es ser excesivamente posesivo en relación con algo o alguien. También me marca que aparecen aproximadamente derivados 90 veces en el Antiguo Testamento, a menudo en el contexto de los celos que provoca el Señor, el coqueteo de su pueblo con falsos ídolos. Esta palabra no posee un significado negativo, ya que debido al celo de Jehová, vendrá el reinado eterno del Mesías. Una cosa, estar celoso sin razón, y otra teniendo toda la razón. Entonces, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. 3. Así ha dicho Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de verdad. Yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad. El monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Por eso habla futura ciudad santa. 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en sus manos por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Así dice Jehová de los ejércitos. Si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí, yo salgo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra de donde se pone el sol. Y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Esfuércense en vuestras manos. Los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Porque antes de estos días no ha habido paga ni de hombre, ni paga de bestia,
ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba, a causa del enemigo. Y yo dejé a todos los hombres cada cual contra su compañero. Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo, como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos. Porque la simiente de paz, la vid, dará su fruto, y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío. Y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Sucederá que como fuiste maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. Versículo 14. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: como pensé haceros mal, cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí, así al contrario he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. 16. Estas son las cosas que habéis de hacer. Habrá verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Este tema de pensar mal contra el prójimo como que se viene dando mucho en Zacarías. Ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el falso juramento. Porque todas estas cosas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos: el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto mes, el ayuno del séptimo y el ayuno del 10º se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová, y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos, fuertes naciones, a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén, y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Qué tremenda lectura. Jerusalén, futura ciudad santa, el subtítulo de este capítulo, y que a la verdad llama mucho la atención de una ciudad muy gloriosa, pero no gloriosa en sí, sino porque Dios está en medio de ellos. Dios está en medio de ellos. Vamos a ir a la ayuda de la plenitud, y me dice, versículo, me hace un resumen del 1 al 17. El Dios celoso por Sión promete restaurarla y morar en medio de Jerusalén. El sentido amplio que tiene las palabras de Zacarías, junto con la semejanza con Ezequiel 43, las categoriza como escatológicas. Algunos ven en este pasaje como parcialmente cumplido con la creación por Dios de un nuevo pueblo en la era de la Iglesia, con su mensaje central sobre el pueblo perfecto de Dios que participa de un culto perfecto en la nueva Jerusalén. ¿Ya? De aquí
un enfoque, podemos tomar hasta 3 enfoques aquí. Uno es que esto va a suceder. Y podemos verlo, podemos decir hasta 4, no sé qué tiempo que los pueblos pedían a los judíos, permítenos ir ¿cómo decía? Permítanos ir a adorar al Señor. Nos decía, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Que iban a tomar a un judío 10 y iban a tomar a un judío para poder ir a la tierra santa. En este instante, a través de la historia, no lo hemos visto esta realidad. Podemos verlo que esto puede ser para el milenio. Uno enfoque milenio. Otros enfocaban que esto es la iglesia. Que no, ahí donde tenemos que hacer una separación muy fuerte. La profecía tenemos que separarla, no es todo para la iglesia, no. Existe la nación de Israel, hay profecía para la nación de Israel, que tenemos que verla muy claramente, que es para Israel, no es para la iglesia, y lo otro es claramente para la iglesia. ¿Ya? Entonces, no, es que también nosotros somos la Israel espiritual, ya, bien. Pero existe también la Israel física. Entonces, no podemos todo mezclar en esto, no, que todo es para nosotros. Y también está la otra visión, que esto es para el tiempo de la nueva Jerusalén. ¿Ah? El tiempo de la nueva Jerusalén. Pero en la nueva Jerusalén es como cuando de los pueblos, el 8 como que da central en esto, luego, no, el versículo, no el 8, estoy atrás, en el 23. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones, de toda lengua, tomarán del manto un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Si fuera la nueva Jerusalén, está hablando como que hubiera muchos gentiles fuera de la nueva Jerusalén, ¿ya? Y que esos gentiles piden de querer ir a la nueva Jerusalén. Entonces como que suena medio raro en ese aspecto, ¿ya? Por eso podemos apartarlo un poco de la Nueva Jerusalén, pero sí puede ser en el área del milenio. En el área del milenio sí puede ser más congruente o más profunda la visión para el área del milenio. Pero está hablando en sí de la nación de Israel. Algunos pueden decir, no, si es la iglesia, depende cómo la estemos mirando. Algunos dicen, no, hay que mirarla más espiritual. Sí, pero aquí está hablando literal. Y no está hablando claramente la palabra del Señor. No todos lo podemos espiritualizar porque hay cosas que la vamos a espiritualizar y hay cosas que no la vamos a espiritualizar. Es como algunos mandamientos nos sirven, sí, esto dice el mandamiento, pero otros mandamientos no estamos conformes al mandamiento. Entonces hacemos un doble juego. ¿Es sí o no? ¿Entienden? Entonces tenemos que ser muy claros con nuestras ideas, nuestro planteamiento, porque si no, los demás menos van a entender. Ah, este hay que entender, este hay que leer lo espiritual, pero yo este también, ese no es espiritual. Ah, esta ley, sí, esto sí, pero la otra ley, no, esta no. Entonces, a veces decimos, nos sirve, no lo podemos apoyar mucho por el Antiguo Testamento, porque la ley, pero a veces sacamos leyes del Antiguo Testamento. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Saber sopesar o balancear bien las cosas. ¿Ya? Entonces, está hablando de 3 puntos de vista de esta futura ciudad santa. También me da ayuda del 14 al 15 y me dice, los días del juicio ya han pasado. Dios piensa hacer bien a Jerusalén. En consecuencia, se amonesta a su pueblo que no tema de acercársele con íntima devoción. Ya habían tenido el castigo. Muchos nacieron en Babilonia, pero Dios los llama ahora que se acerquen. ¿Ah? Es como que ya habían pasado y sido purificados por el fuego, pero ahora tenían que acercarse a Dios. Ahora, pero viene el otro contraste, también vienen impuros y también tienen que purificarse. Si hablamos que los sacerdotes estaban impuros y Dios estaba limpiando el sacerdocio, ¿cuánto más el pueblo? También me marca otra ayuda del versículo 16 que habla, estas
Estas son las cosas que habéis de hacer. Habrá verdad, cada cual con su prójimo. Esta es una palabra que se ha venido repitiendo. La restauración de las relaciones con Dios comienza con el arrepentimiento y asumiendo una actitud solidaria hacia nuestro prójimo. A veces creemos que tenemos que estar bien solamente con Dios. Es muy claro este versículo, es muy claro. A veces creemos que tenemos que estar solamente bien y nuestras relaciones bien con Dios. Con lo demás nosotros no arreglamos. No. Dios nos llama a que tengamos una actitud solidaria. Y sabe, uno va entendiendo y quizás va madurando. No todos somos perfectos y no somos perfectos. Y hay personas que nacieron y que a veces les gusta pelar o andar de cagüín en cagüín, pero ya es su naturaleza. Y que sí, en el transcurso puede ser que se quite aquello. O puede ser que no, pero ya uno ya va conociendo a las personas. Hay personas que son traicioneras. Hay personas que no son capaces de sostener un secreto. Hay personas que son malintencionadas, pero ya es parte de ello y es muy terrible. Hay personas que son muy débiles, que quieren tener una devoción en el Señor, que quieren servir al Señor, pero caen y decaen y decaen. Entonces, nosotros tenemos que aprender a conocer las personas y también aprender a conocernos a nosotros mismos. También aprender a desconfiar de nosotros mismos. Porque también fallamos, también tenemos errores y no somos perfectos. Pero si queremos tener Dios nos llama a tener una buena relación con Él, pero primero, es como las cartas apostólicas, si no tenemos una buena comunicación con quien vemos, con quien a veces nos relacionamos, ¿cómo vamos a tener una buena comunicación con Dios que no nos vemos, que no le vemos, pero sí le sentimos? Entonces Dios nos llama a que tengamos un ejemplo, una actitud positiva con personas que vivimos. Y hay personas que nos hacen la vida imposible. Entendámoslas, comprendámoslas, estudiémoslas. Mire qué término, estudiémoslas. ¿Por qué son así? Y vamos a comprender qué es lo que Dios ve. Cuando vemos una persona agresiva o cualquier cosa, hay detrás una situación increíble que se viene arrastrando quizás de año en año en las personas, y después nosotros, si estudiamos y escarbamos su vida, quizás vamos a comprender qué es lo que ha pasado. Por eso Dios nos llama a qué. A que, lo que decía en el 16, habrá verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestra puerta. ¿Ya? Y me marca también el versículo 19, habla de los ayunos. Estos ayunos conmemoran varios acontecimientos en la historia de Israel. El ayuno del cuarto mes conmemora la captura de Jerusalén. El ayuno del séptimo es el día de la expiación, o una fecha que recuerda el asesinato de Gedalías, gobernador de Judá, tras la caída de Jerusalén. El ayuno del décimo se celebra en memoria del sitio de Jerusalén. Entonces, claro, en el 8, 22 y 23, versículo 8, 22 y 23, la predisposición de Dios a otorgarle su gracia a Sión suscita un interés universal por el Dios de Israel, de manera que muchos pueblos y fuertes naciones vendrán a buscar al Señor e implorar su favor. Entonces, hablaba de los ayunos y nos marcaba que ya no iba a haber fiestas tristes o recordaciones tristes, sino ya iba a cambiar Dios aquella fecha e iba a colocarlas de alegría. Tiene una ayuda en el versículo 16, cuando hablaba del prójimo, la plenitud. 3, 8, 16. Pasos hacia la santidad. ¿Verdad que Zacarías enseña pasos hacia la santidad? La santidad implica el compromiso de vivir
exclusivamente para Dios, de la forma que Él nos enseña. Y acción a que Zacarías invita, dice, practica la sinceridad. Practica la sinceridad, la veracidad, la integridad y la justicia en todas tus relaciones interpersonales. Examina tu corazón y evita cualquier tipo de insinceridad o hipocresía. ¿Ya? Examina tu corazón y evita cualquier tipo de ser insincero, ahí sí, o hipócrita. ¿Me entiende? Entonces, pero en nosotros tiene que haber sinceridad, veracidad, integridad. A veces cuesta ser sinceros, pues a veces preferimos andar cahuineando o hablando de espalda cuando podemos decirlo de frente. A veces, y depende de cómo lo digamos. Si lo decimos con ira, claro, ser sincero con ira no tiene gracia. Pero ser sinceros con amor y ser sinceros para no quedar de enemigo es muy importante también. No porque soy sincero tengo que quedar enemigos de todos. Ser sinceros es decir la verdad, aunque a veces moleste, pero es importante. Y aquí me da la ayuda, este tiene dos ayudas, así que no va a ser muy largo. Me da un resumen del 1 al 23. Dice, en lugar de concentrarse en el juicio pasado con ayunos y lamentos, los exiliados retornados debían vivir con justicia en el presente. Cambiar las actitudes que hicieron los otros atrás. Yo no tengo que ser igual a ellos, sino tengo que cambiar y vivir con justicia el presente. Ya que se les prometieron bendiciones futuras, muchas promesas, cada una de las cuales comenzaba con la expresión, así ha dicho Jehová de los ejércitos, o una variación de la misma, repetía un mensaje anterior a Zacarías. Si nosotros, y es verdad, y a veces no son muchos que vuelven al Señor o están en el Señor, se lamentan y viven de los recuerdos pasados. Y cuando llegan las fechas de nuevo, llegan a los lamentos y quizás a esos clamores de angustia. Pero el Señor les marca, quizás cuando llegan a Cristo, que tienen que ahora enfocarse hacia adelante, de no volver a repetir los errores pasados, de no cometer faltas pasadas y matar a ese viejo hombre. Cuando hablamos de viejo hombre, esas malas actitudes, malos pensamientos, malas formas, empezar a eliminarlo y no seguir de que ha aceptado a Cristo, que ha conocido al Señor de ahí para adelante, de cambiar su vida. Entonces es muy importante lo que le marcaba a Israel, porque ya ahora no es Judá o Jerusalén, es Israel. Entonces le marca que en lugar de concentrarse en el juicio pasado con ayuno y lamento, los exiliados retornados debían vivir con justicia el presente. Y la otra ayuda que me marca me dice, del 18 al 23, el pueblo no debía llorar ni ayunar más porque los lamentos se habían vuelto gozo y alegría. Y el ayuno pasó a ser fiestas, solemnidades, festivas solemnidades, ahí está. Y el ayuno pasó a ser festivas solemnidades. Cuando Jerusalén fue restaurada, cuando las naciones viesen ese cambio, irían allí en multitud para buscar al Señor y orar. ¿Y qué cambio? ¿Qué cambio? Porque no pasa de puros lamentos, y quizás ya no vamos a ayunar por esto, vamos a ayunar por esto, y fechas que marcaron mucho dolor para ellos, sino ahora Dios le está recordando fechas, va a recordarles fechas que son muy importantes, fechas que
van a traer a la memoria alegría y gozo. Y a ver esa alegría y ese gozo es como algo llamativo. Los pueblos van a querer integrarse a este momento. Qué importante es esa alegría y ese gozo. Y es importante que también esa alegría y ese gozo también lo manifieste la iglesia. Cuando vienen personas al culto, a congregarse, qué importante que vea que hay unidad. Qué importante que los demás, que hay amor, que hay comprensión. Que no hay peleas, que no hay pelambre, que no hay discusiones, que a mí no me gusta, que otros salen pelando. Esa persona, si ve eso, la segunda actitud, no va a entrar nunca más a la iglesia a decir, está peor que allá afuera. Entonces, tenemos que tener, por eso habla de actitudes. Y como hermanos tenemos que tener buenas actitudes, amarnos como hermanos y también comprendernos como hermanos. Todos no nacimos iguales, todos no tenemos el mismo carácter, todos no tenemos la misma forma de pensar. Y aquí tenemos hasta un problema. Cuando entran las situaciones políticas, cuando vienen las elecciones, quizás de esto, de otro, también a veces eso lo queremos meter dentro de la iglesia para convencer, pero vamos a encontrarnos con hermanos que tienen también su tendencia política, pero en la iglesia no tenemos política. Aún es tan increíble que hasta el fútbol a veces se mete dentro de la iglesia. No es que yo soy este equipo, no que yo soy... Y a veces hasta se toman para hacerse burlas en ese sentido y de repente son tolerables hasta cierto punto de ¿cómo se llama? De que son bromas. Pero va a llegar el punto que ya después de bromas van a ser bromas muy pesadas, muy amargas, y quizás que un equipo gane y el otro no gane, las críticas ya va a ser más dolorosa y van a buscarse palabras más fuertes. Ya después van a ser hermanos, van a ser rivales por un equipo. Es complicado que en la iglesia se metan estas ideas, estos puntos. Por eso tenemos que separar política, tenemos que separar las ideas futbolísticas y podemos buscar muchas otras ideas, aún de los pensamientos de hoy día, de un pensamientos liberales dentro de la iglesia. Tenemos que marcar solamente la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra línea. Y de esa manera, el mundo cuando venga, o las personas cuando vengan a congregarse buscando de Dios, no quieren buscar de política o pelear de política, porque ellos también vienen con sus ideas. También vienen con su idea de quizás de fútbol, yo estoy tocando fútbol o política, y quizás va a encontrarse quizás con la misma situación de afuera. Complicado. Es complicado, pero nuestra vida como cristiano se basa en Dios. Y pelea y rencilla pasadas, quedadas en el pasado, tenemos que seguir avanzando. Somos el pueblo de Dios. Y comprendernos uno a otro, que hay débiles y fuertes, hay carácter débiles y carácter fuerte. Hay algunos que les gusta más dominar, hay algunos que les gusta más salir a aflorar, pero este es el caminar en Dios. Así que amémonos unos a otros. Qué importante, qué hermoso este capítulo 8, Jerusalén, futura ciudad santa. Es más, para que sepa, Dios ya nos está preparando aquí para vivir en la santa ciudad, en la nueva Jerusalén. No nos tenemos que, ya cuando partamos, ahora sí yo voy a cambiar todas mis actitudes. No. Aquí es donde ya estamos siendo preparados para entrar a aquella ciudad. Si no, mire, si no hemos sido preparados, si no nos dejamos moldear, no vamos a llegar a aquel lugar. Así que déjese moldear por la palabra del Señor y va a llegar a ese precioso y hermoso lugar. Señor, les sea bendiciendo. Gracias por este momento del estudio de la palabra del Señor.